ya tengo todo mi material para hablaros de este libro. Este libro me lo terminé ayer, justo. No podéis imaginar lo que me ha ayudado y cómo ha sido el libro que realmente necesitaba. Bueno, igual que con el acto de crear, un libro que hablé de él en el canal, este libro llevaba rondando en mi realidad mucho tiempo, porque, bueno, pues siempre que iba a algún sitio, a la librería o algo, como que me llamaba mucho la atención. O sea, de hecho lo vi en varias librerías y fue como, vale, lo tengo que leer en algún momento, incluso sin saber la sinopsis, solamente viendo la portada. Fue como, vale, no juzgues a un libro por su portada, vale, no es por eso, es por lo que sentía, ¿no? Al ver el libro, que me pasa mucho, para encontrar un libro como que veo cómo me siento respecto a él, o lo toco y tal. Es un poco extraño también, pero bueno, yo voy contando cosas extrañas de mí y bueno, pues es lo que es. Con este don que tengo yo para encontrar los libros que me van a servir en el momento vital, me cogí este libro en la biblioteca porque, bueno, esto fue como hace 3 años o así, lo de que me iba a ayudar este libro, y justo me ha venido en el momento exacto en el que yo lo necesitaba leer y cuando sé que iba a servir, porque hace a lo mejor 2 meses no me hubiese servido tanto como me ha servido ahora, justo por una decisión que tomé hace unas semanas, y justo me lo he leído. Y cuando ya esa decisión ha sido tomada y se ha surgido efecto, el libro es este, Una educación, de Tara Westover. Es una novela autobiográfica, o sea, bueno, más que novela, no es ficción, o sea, todo lo que cuenta es lo que ha vivido ella, bajo seudónimos en vez de nombres de su familia, pero es lo que ha vivido ella. Y lo cuenta desde la perspectiva ya de mayor, ¿no? Y de ver cómo toda su infancia, su adolescencia, el proceso que pasó y cómo se transformó, cómo se desarrolló a partir de la educación que ella misma se dio, ¿no? Y cómo a través de los libros y del conocimiento pudo realmente convertirse en quien quería ser y en quien llevaba siendo desde que nació, pero que no la permitieron ser, ¿no? La historia en sí yo creo que la puedo contar así como sinopsis, pero creo que no es lo fundamental ahora, pero bueno, la cuento. Básicamente es una niña que crece en una familia con muchos hermanos, con unos padres que, pues bueno, no es un entorno bueno para un niño, para que crezca, para ninguno de sus hermanos, y cada hermano vive esta infancia dolorosa, ¿no? De este maltrato que sufren en la familia a través de unas diferentes maneras. Cada uno a su manera vive el maltrato que están sufriendo en casa. Para empezar, este maltrato, aparte de lo que le sucede a los niños, también no les dejan ir a la escuela ni relacionarse con otras personas. Todo se basa en que son religiosos, pero son mormones. Entonces, todo lo que sea relacionarse con gente que es infiel, que no está con su misma creencia, va en contra de las normas y, bueno, pues aparte de esto sufren mucho maltrato. Entonces, ella nunca ha tocado un libro desde que pues, es muy pequeñita, siempre la han mandado a trabajar desde muy poca edad y solo cree en lo que le dicen sus padres porque es lo único que ha visto y que ha escuchado, ¿no? Al final. Entonces empieza a descubrirse a sí misma, empieza a ir a canto, empieza a ver los libros, ¿no? A descubrir ese mundo, a ver a otras personas que aunque sean de la misma religión o parecida, le empiezan a enseñar un mundo un poco más amplio. Sus hermanos también, un hermano que tiene, empieza a leer, empieza a enseñarle la música, y como que a través de los libros y de la música y de su pasión, ¿no? Que es cantar al principio, y la música, pues va descubriéndose a sí misma y va transformándose, ¿no? En esta persona que siempre ha sido pero no la han dejado ser, y a través de la educación pues al final se construye a sí misma, ¿no? Y por eso se llama Una educación. Y bueno, es increíble, ¿no? Su proceso, cómo esta persona al final, que es verdadera, ¿no? La historia es verdad, o sea, lo ha vivido la chica que lo escribe, y cómo a través de los libros y a través de la lectura, de la educación, se pueden transformar muchas cosas. Y de verdad que soy la apasionada de la educación, de la historia, me encanta. Y últimamente me he vuelto muy crazy porque, bueno, a ver, o sea, me he vuelto una apasionada de aprender cosas, bueno, como siempre he sido, pero ahora más,
porque tengo un espacio propio donde puedo nutrirme y puedo leer, puedo escribir, puedo hablar, ¿no?, a cámara sin miedo, puedo, bueno, poco a poco, porque esto va poco a poco, porque cuando empecé a grabar vídeos, que no fue hace mucho, fue hace un año, de seguido más, pues yo tenía mucho miedo, no a lo que dijesen a la gente, sino a lo que dijese yo al ver el vídeo, y a lo que me llevaba, ¿no?, esta reflexión y como, no sé, como sentir vergüenza de mí misma, ¿no? No tanto por la gente, sino por mí. Y este proceso también de autoconocimiento, de quererme y de poder ser quien soy, también ha sido más fácil al poder leer, al poder educarme y al poder conocer más, no solo lo que me han contado, sino desarrollar el pensamiento que yo vaya investigando, o sea, el pensamiento que vaya creando, ¿no?, a través de lo que voy viendo, leyendo y demás. Por lo tanto, creo que la educación y la lectura y el conocer más allá de lo que sabes y de lo que crees que sabes es fundamental, y que la educación es la base de todo mucho, pienso a veces. Quiero creer. Me ha transformado mucho este libro, el ver de dónde venía ella a lo que llegó. Tampoco quiero hacer como mucho spoiler, pero bueno, que ya se intuye. Pero cómo desde dónde venía, ¿no?, de ese charco, de esa angustia, cómo pasó por el proceso de separarse de ese lugar, de poder ser quien realmente era, sin miedo a ser juzgada, de nutrirse en la educación, en la cultura, de refugiarse ahí, ¿no?, y de poder salir de ese lugar que la estaba aprisionando, la estaba perjudicando, para poder crearse a ella misma de una manera saludable. Entonces me ha parecido muy inspirador, me ha llegado bastante y ha sido bastante nutritivo para mí. También quería decir lo que he estado leyendo, los libros que he cogido nuevos, y bueno, pues como siempre hago al final de los vídeos, decir un poco qué estoy leyendo, qué me he leído, qué he estado viendo, qué he hecho en mi vida últimamente y alguna cita. Este es el libro que me he leído, el último, Una educación. Sigo leyéndome Mujeres que corren con los lobos. Pues eso, antes de dormir me gusta mucho leer un poquito porque me ayuda mucho a entender mejor a veces mis maneras de ser o mis ciclos, y me encantan. Tengo pendiente Lo que encontré bajo el sofá, de Eloy Moreno, que aún no me lo he terminado porque, como dije, no me está transmitiendo mucho ni me está llenando, pero al final me lo terminaré porque no soy de esas que no se terminan los libros, la verdad. No sé, en verdad sería bueno a veces, ¿no?, decir esto no me apetece, pues no me lo voy a leer, pero siempre tengo como la esperanza de que en algún momento me ayude el libro, ¿no?, y algo de lo que lea pues sea útil, o que me inspire o me haga experimentar algo diferente, ¿no?, que es lo que busco un poco en los libros. Me sigo leyendo una antología de Lorca, que hace mucho que la empecé, pero como que voy muy poco a poco. La poesía es diferente de leer, creo que llega en el momento que llega y no sé, no es tan ponerte a leer, ¿no? Es como, vale, lo leo y ¡buah!, ¿no? Y no tiene palabras. Luego también estoy con la antología poética de Emily Dickinson, o sea, de poesía estoy leyendo a Lorca y a Dickinson ahora mismo, básicamente. O sea, cuando me apetece leo a uno, cuando me apetece leo al otro. De lo que me he leído es El túnel, que hice un vídeo que está en el canal, y me leí también Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Con esto de una educación y de cómo ella se transformó y salió del lugar que la estaban oprimiendo, y que a lo mejor sin leer tanto, sin haber sido tan curiosa, tan intensa, tan sensible, tan buscando su lugar, ¿no?, sin esa pasión por la educación, por su educación, no hubiese salido del lugar que la estaba atosigando. Al igual que esto, también las bibliotecas son para el verano. Voy a hacer aquí una comparación. De Fernando Fernán Gómez. Este también me lo he leído, es una obra de teatro que va a distintos momentos en la Guerra Civil Española, y con esto de que me interesaba mucho la historia, y últimamente estoy escuchándome podcast de historia de la Guerra de la Independencia de España, que dices tú, eso pasó hace 200 años, amiga, ¿por qué te interesa eso de repente? La Guerra Civil, bueno, la Guerra Civil sí, ¿no?, porque es más cerquita, pero
Últimamente me está interesando bastante la historia por el tema de que los ciclos se repiten y que al final, pudiendo como que leer la historia, podemos ver un poco qué está sucediendo ahora y por qué, ¿no? Como que a mí, como persona curiosa, me apasiona, ¿no? El entender el ser humano, sociología, historia, tal. Bueno, el caso, que yo me leí este libro, que es un poco la vida cotidiana en la guerra civil y cómo lo llevaban y cómo hablaban mientras pasaban bombas y cómo las relaciones y el pueblo y lo que pensaban unos de otros, tal. Pues con este libro también, y lo de la historia, me hace pensar que como sociedad también es bueno leer lo que nos ha pasado, leer cómo llevaban la vida las personas de hace 150, 1000 años. Es muy bueno poder ver qué nos preocupaba hace unos siglos, qué experimentaba la gente de hace 100 años y cómo veía el futuro, ¿no? También cómo era la educación de hace 100 años. Creo que eso también nos ayuda a vernos en el presente y a situarnos en el contexto. Y bueno, teniendo en cuenta esto que os he dicho de la chica que a través de la educación pudo salir, ella empezó estudiando música, quería ser maestra de música de un coro religioso, por cómo había crecido, esas eran un poco sus mayores aspiraciones. Entonces, poco a poco se fue dando cuenta del poder que tenía, de hasta dónde podía llegar, de lo mucho que podía ser y hacer en esta vida. Y me doy cuenta, ¿no?, que estudiando la historia, viendo de dónde venimos, hablando con mis abuelos, hablando con gente de mi pueblo, gente mayor, podemos conocer y podemos entender mejor no solo de dónde venimos, hacia dónde vamos, sino a nosotros mismos. Y podemos experimentar cosas que a lo mejor sin esa curiosidad y sin ese afán por saber no podríamos saber, ¿no? Con esto quiero decir que es muy bueno entender un poco eso, qué nos ha pasado, de dónde venimos y que a través de la educación se pueden transformar grandes cosas y ser gusanos a mariposas, hacer una metamorfosis brutal.